Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Y amigos, muy bienvenidos a otro programa de la serie A Fondo con Amador Rodríguez Lozano, todos los sábados a las 12 del día. Nos acompaña como siempre Alfredo Estrada Caravantes, maestro en Derecho y un gran jurista. Hoy vamos a tener un tema definitivamente candente, amigos, que ha sido el tema en los medios de comunicación, en los círculos jurídicos, en los círculos académicos, en los círculos judiciales. Se ha convertido verdaderamente, Alfredo, en una polémica nacional. ¿Debe mantenerse la prisión preventiva oficiosa? Ese es el primer dilema. Ahorita vamos a ver qué es eso de prisión preventiva oficiosa. Y dos, la Corte tiene atribuciones para eliminar de la Constitución a la función, a la prisión preventiva oficiosa, o no puede hacerlo. Son dos de los temas que en estos momentos han generado un enorme debate a nivel nacional. Unos a favor, muy pocos, la mayoría en contra. Pero bueno, pues ese es el debate. Prisión preventiva oficiosa. ¿Qué quiere decir? Bueno, es una figura dentro del proceso penal que consiste en que cuando una persona está siendo vinculada a proceso, en el ínter de que se juzga propiamente dicho y que se dicte una sentencia, pues la ley, como está en nuestro país, la propia Constitución, indica que en ciertos delitos la persona tiene que pasar su juicio en prisión. Y se le llama preventiva, bueno, porque es una función que el tener a cierto tipo de personas que pueden terminar siendo sentenciadas porque cometieron uno de estos delitos, pues tiene que esperar dentro de prisión, ¿no? Es decir, porque así lo dice la ley, no porque el juez pueda tomar esa decisión. Déjame decirte, Alfredo, que yo soy un fan de Pablo el Apóstol. He leído mucho su vida, pues realmente él es el que ha escrito la mayoría, más de la mitad del Nuevo Testamento. Pero bueno, en estos momentos no voy a hablar de ese dato, sino que Pablo estuvo en prisión en Roma, en un lugar que se llama Mamertino, muchos años, ¿no? Nunca fue, durante todo ese tiempo, nunca fue acusado y sentenciado, porque los romanos son los que inventaron la prisión preventiva. Es decir, tú estabas en la prisión esperando tu proceso, tu juicio. Y por eso es que a Pablo le daban pues muchas facilidades, iba la gente a visitarlo, escribió ahí una gran cantidad. Claro, era un prisionero de lujo, ¿no? Entre comillas, había una presunción de inocencia. Claro. Esa es la primera prisión preventiva que yo recuerde. Sí. ¿No? No hay que tampoco olvidar para nuestro auditorio que el motivo por el que ha estado en los medios este tema es porque este lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación se va a pronunciar sobre el particular y hay un enorme interés por la comunidad jurídica, por la magistratura, pero también por muchos actores políticos por saber en qué va a terminar esto. Empezando por el propio presidente de la República, que si no mal recuerdo fue ayer cuando lo dijo en su conferencia, pues que le causaba mucho pesar el pensar que la Corte pudiese invalidar esta figura y que, entre otras cosas dijo, y lo podemos comentar más adelante, que eso lo que a él más le pesaba era que se había equivocado con las personas que él había propuesto para la Suprema Corte, ¿no? Ese es un tema central. Sí. Es un tema central, que tenemos una idea equivocada y el poder tiene una idea
equivocada. El maestro Héctor Fix Zamudio, a quien yo constantemente cito, fue mi maestro de amparo, pero era el gran investigador, el gran jurista mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Él decía que el ministro de la Corte no era solamente un gran abogado, que tenía que ser un hombre de Estado, Un estadista. una mujer de Estado. ¿Por qué? Porque cuando tú analizas la Constitución, no solamente ves la lógica jurídica O el texto. sino ves la historia, ves el contexto, ves Las implicaciones que tendría una solución en un sentido o en otro. ¿no? Entonces, sí, claro, no son simples jueces. no son simples jueces. Son jueces, pero tienen que ser estadistas. Así No es. más resuelven conforme diga, el expediente dice esto. No, tienen que tener Entonces, desde hace tiempo estamos fallando en eso. Los grandes juristas, los grandes ministros, ha habido grandes ministros de la Corte, pero los grandes ministros de la Corte siempre han sido la gente de afuera. que no provienen de la del carrera Poder judicial, ¿no? Ahí Claro. está Salvador Rocha Díaz, un gran jurista que fue mi jefe en la Secretaría de Gobernación. Bueno, el actual presidente de la Corte tampoco lo ha hecho tan mal. ¿No? Y era un abogado litigante. Sí, nada más que se ha metido se ha metido a hacer política. Sí, ¿no? porque sí, y eso. Se fue a visitar la prisión, ¿no? Y hablar con La las de mujeres. Santa Marta, ¿no? La de Santa Marta, la de ¿no? mujeres. La de Sí, sí es cierto, pero tiene esta parte que tú mencionas. Cuando no transcurren o cuando no pasan por toda la judicatura, que empiezan siendo jueces, los magistrados y eventualmente llegan hasta la Corte, pues tienen otra visión del Poder Judicial. Una visión que da el de estar desde afuera, que puede ser, si bien como abogados litigantes o como académicos, ¿no? Mira, Desde por eso en afuera. 94 rompimos ese modelo, no ese molde, ¿no? Y dijimos, no queremos que haya una sociedad judicial donde todos vengan del Poder Judicial. Claro, Necesitamos nuevas corrientes, nuevas Que traigan personajes ideas de fuera, que traigan frescas. ideas de fuera, que tengan la misma capacidad y que tengan Ideas frescas y distintas a las que va viendo un juez. Tienes a lo uno largo de los su grandes vida. juristas, uno de los grandes ministros de la Corte, ha sido Jorge Carpizo. Jorge Carpizo no solamente fue un gran jurista, Bueno, sí, fue un en ministro de la caso de- Corte que además en los primeros días inmediatamente presentó proyectos nuevos que modificaban jurisprudencia que Y tiene él 100 provenía años. de la academia, ¿no? Él En venía. aquel Pero entonces. también está Diego Valadez, Diego que es, Valadez también. ¿no? Este amigo mío de Quintana Roo, ay, se me fue su nombre, que era un gran... Trinidad Lanz no Trinidad fue. Lanz. Cárdenas, ¿no? Trinidad Lanz Cárdenas, un gran jurista y fue ministro de la Corte. Además muy elocuente, un muy buen tribuno también. Así es. ¿no? Bueno, Claro. pues en estos momentos la Corte discute si la... Sí, el lunes es la cita con el destino, ¿no? El lunes. Sí, el lunes es pero vamos a ver lo que dice el presidente de la República, si podemos pasar el video, porque el presidente ha sido duro, ha sido enfático, y yo me parece, algunos critican que el presidente defienda su política y que dicen está presionando al poder No, él lo ha dicho muy judicial. claramente. Él dice que él entiende que los ministros tienen que votar en forma libre. Pero que un abogado no va y habla con un ministro, con un juez y le trata de convencer a El famoso alegato de oreja. alegato ¿no? de oreja. Entonces el presidente está haciendo su su causa. su chamba. Está tardando un poco el video. Pero básicamente el tema es que el presidente sostiene, y así también lo ha confirmado el secretario de Gobernación, que quitar la prisión preventiva oficiosa. Sí. Que va a prevalecer, pero va a depender del juez. No, entonces ya no es oficiosa, Alfredo. Exacto. La O sea, oficiosa. No es oficiosa, me refiero a la prisión preventiva prevalecerá, pero ya no será de oficio. Ya tendrá la atribución el juez de decir, se queda este señor mientras... A ver, vamos a tratar de explicarlo a la gente para que lo entienda bien. La prisión preventiva oficiosa significa que a cualquiera que cometa ciertos delitos, O que sea acusado de la ciertos comisión de delitos, ciertos ¿no? delitos. Ciertos delitos, por la naturaleza, porque es una violación a un niño, Homicidio. porque es homicidio calificado, porque es delincuencia Secuestro. organizada, dice la Constitución, desde ese momento quedas en prisión preventiva para que no te escapes. Y el dice. juez no puede decir nada, porque eso es lo que dice Porque la eso dice la Constitución. Constitución. Hay otro tipo
de prisión preventiva, pero esa es cuando la pide el Ministerio Público dentro de las 17 medidas cautelares que tiene el Código Nacional de procedimientos, que puedas ir a firmar cada semana, que tengas que usar un brazalete y la prisión preventiva es una de ellas, que no salgas de tu casa, que no salgas del estado, que no salgas del país, y la prisión preventiva, ¿no? Entonces, pero en este caso se llama la oficiosa. Esta a mí me tocó, como senador aprobarla, ¿no? Y recuerdo muy bien el asunto, fue un poco difícil. Esta iniciativa la presenta inicialmente bajo el auspicio, el apoyo, el respaldo de Lozano Gracia, que era un panista que había nombrado, ¿no?, Procurador General de la República, el presidente Zedillo. Se va Lozano Gracia y queda Jorge Madrazo, pero Jorge Madrazo también insiste en el tema. Y tenemos reuniones muy difíciles en la Cámara, ¿no? En donde él abiertamente dice, pues miren, es que la naturaleza de esos delitos, ¿no?, nos obliga a hacer esa petición, porque si no se nos van los delincuentes. Entonces, así de llano es. Entonces, y sigue siendo el debate el día de hoy. El debate. No, entonces, yo recuerdo, siempre lo he dicho y lo ratifico, Carpizo decía que cada constitución, cada reforma, trata de resolver los problemas de su tiempo, ¿verdad? No los del pasado ni los del futuro, sino cuál es la problemática actual. ¿Y cuál es la problemática actual que aparece en todas las encuestas? Sí, la inseguridad, ¿no? La inseguridad, la seguridad, la delincuencia, ¿no? Sí, fue lo que dijo el gobierno federal, lo que exactamente un subsecretario de Seguridad Pública hizo una presentación durante la conferencia mañanera del presidente López Obrador. Dijo, miren, ahí les vamos a narrar algunos casos de personas que fueron acusadas y que eventualmente salieron porque un juez lo determinó, y que era evidente que no tenía que haber salido. Dentro de un rato, en la siguiente corte, vamos a hablar con un jurista, Javier Palacios Ochipa, quien nos va a dar su opinión sobre este tema tan específico, un abogado litigante. Sí, porque lo que hace mucho ruido en estos momentos es que a partir de 2008, ya desde la Constitución, en las reformas del nuevo sistema de justicia penal, se incluyó todo esto de la presunción de inocencia. Entonces, ahí es en donde aparentemente hay una contradicción. Nuestra Constitución parte de la base que todas las personas que son acusadas se presume que son inocentes hasta que son condenadas. A ver, si Alfredo, eso sucede, ¿no? la Constitución se interpreta ¿cómo? Sí, se interpreta integralmente, armónicamente. No una norma por norma. Sí, ¿verdad? bueno, sí, claro. Ese es el argumento. Estoy presentando un argumento que está haciendo tanto ruido. O sea, sí, existe el artículo donde establece la presunción de inocencia, donde dice todo mundo de entrada es inocente. El Ministerio Público tiene que demostrar que es claro. Y culpable. Varios tratados internacionales parten de ese supuesto. Dicen, a ver, si todo el mundo se presume que es inocente, ¿por qué la misma Constitución o por qué la ley va a determinar que aún presumiendo que es inocente, alguien tenga que estar dentro? Ese es el debate, ¿eh? Sí, primero, es que este es un debate constitucional bien interesante. Sí. Primero, la jerarquía de las normas, ¿no? La jerarquía de las normas. ¿Dónde está la supremacía constitucional? En el artículo 136. Esta Constitución, las leyes que de ella emanen, que no son las leyes federales, es una larga discusión que hizo el maestro de la Cueva y Jorge Carpizo. ¿Cuáles son las leyes federales? Ya se pronunció sobre esas leyes federales. Y los tratados, ¿no? Son ley suprema de la nación. Ese es el artículo 133. Bueno, pero luego tenemos otro artículo primero. Sí, pero yo voy a argumentar a mi favor. Tenemos el artículo 135 que dice, esta Constitución se reforma a través de este procedimiento. Es un procedimiento rígido que en teoría hace que nuestra Constitución sea rígida dentro de la... Sí, porque se necesita una votación dentro más de la alta. Calificación de Bryce, un inglés, ¿no? Es una Constitución rígida porque se requiere un procedimiento especial para reformar la Constitución. Este procedimiento implica una iniciativa que se apruebe en las dos cámaras, ¿no?, por separado, que en ambas se tenga una mayoría calificada. El 66%, 67%, me corrigió un amigo ministro. Sí, porque es la mitad, es más. Es la mitad más uno. No, yo dije 66. No, y dos terceras partes. Mi ministro me dijo, sí, son 67. Bueno,
y luego que 17 congresos de los estados la voten mayoritariamente. Ese órgano se llama órgano constituyente permanente para unos, para otros órgano revisor de la Constitución. Y ese es el que puede modificar la Constitución. Pero el artículo A ver, otra vez, sí, ya lo sé. En el 2014, si mal no recuerdo, se modifica el artículo primero y dice que los tratados son ley suprema también de la nación y establece el principio que ustedes ustedes los juristas, ¿no? Es el principio pro persona, que sí. Significa que siempre la ley, el más favorable a la persona se debe de aplicar. Fíjese que es una contradicción, porque un reglamento se puede aplicar sobre una reforma constitucional y no puedes argumentar el artículo de jerarquía de leyes ahí ya entra en conflicto. Entra en conflicto, no puedes argumentar supremacía, pero así lo dice el artículo primero, que es un artículo bien importante. Pero a ver, hay principios generales de derecho, Alfredo. Sí. ¿Cuál es el principio? Dice, ley especial priva sobre ley general, ¿no? Si la reforma de la prisión preventiva es la ley especial, priva sobre el artículo primero, ¿no? Sí, aquí lo que está metiendo, y les voy rápidamente, en la parte relativa, porque es largo el artículo 1, dice, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales. O sea, aparentemente ahí los pone como al mismo nivel porque dice de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Sí. Es como diciendo, es lo que está metiendo Rodrigo en todo esto, porque entonces existen tratados en los de México, lo firmó el gobierno mexicano y luego lo ratificó el Senado, que están en contra de la prisión preventiva oficiosa. Y eso es lo que mete ruido, porque entonces un buen abogado dice, bueno, pues aquí me está diciendo la Constitución. Si a mi cliente lo que más le protege es el tratado, más incluso que la Constitución. Y el artículo primero dice, aparentemente de la redacción... Vamos a seguir una pausa y luego vamos a regresar con nuestro invitado para que se sume a este debate. Enfatiza en la necesidad de eliminar el arraigo y de la detención preventiva oficiosa de la Constitución. Además, la Comisión observa la importancia de que la Corte, en su sentencia, haga explícito que las restricciones constitucionales no pueden prevalecer sobre la Convención Americana. Concluye que el Estado es responsable por la violación al derecho a la integridad personal, en vista de que las víctimas emitieron declaraciones que han formado parte del expediente e incluso fueron en su momento incorporadas a los autos formales de prisión. Bien, esta es la intervención de la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dentro de la sesión que convocó la Corte Interamericana de Derechos Humanos para discutir el tema de México sobre la prisión preventiva. Tenemos la suerte, el honor, la distinción de que nos acompañe el licenciado Javier Palacios Ochipa, que es investigador de la Universidad Autónoma de Baja California, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. ¿Qué más, Alfredo? Bueno, el doctor Javier Palacios es licenciado en Derecho por la Escuela de Argumentación Jurídica de Tlaxcala, maestro en Derecho Penal,
contradictorio adversarial por el Centro de Investigaciones Jurídicas Públicas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y doctor magna cum laude en medios alternos de solución de conflictos por la Universidad Autónoma de Nuevo León, y como ya mencionabas, pues es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la UABC. Bienvenido, Javier, a este programa. Ya Muchísimas gracias. La polémica, nosotros la hemos estado enfocando desde el punto de vista constitucional, pero nos interesa conocer la opinión de un experto en derecho penal como tú lo eres. Como oíste ahí, la presidenta se lanzó en contra de la prisión preventiva y el arraigo en México. Pero bueno, pues hay argumentos a favor y en contra. ¿Tú qué opinas? Para empezar, quisiera agradecer, ¿no?, la invitación a este espacio. Es un verdadero privilegio estar participando con todos ustedes. Saludo desde luego a todas las personas que nos sintonizan esta tarde. Respecto al tema que nos atañe el día de hoy, pues realmente sí es un tema muy complicado, sobre todo porque creo que se está tendiendo un puente a realizar un debate, ¿no?, que sí es muy importante, sobre todo para la vida jurídica y sobre todo para el sistema de justicia penal en México, y no solamente para el sistema de justicia penal en México, sino también para todo el sistema de justicia penal iberoamericano, ¿no? Entonces, derivada de esta situación, yo creo que sí es importantísimo analizar esta cuestión de lo que es la prisión preventiva. ¿Por qué razón? Porque, la prisión preventiva se puede manifestar de dos formas, ¿no? La prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada. Lo que se está haciendo a través de todo lo que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es tratar de aminorar, por así decirlo, un poquito lo que es la prisión preventiva oficiosa, o mejor dicho, tratar de apaciguar un poco esta situación, de a lo mejor no subsumir un poco más los delitos que se encuentran dentro del catálogo, en este caso para el Estado mexicano, del 19 constitucional, párrafo segundo, ¿no? Que en realidad, si no mal recuerdo, son 24 o 25 tipos penales que se encuentran dentro del catálogo de los delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, ¿no? Yo creo que se está generando un debate interesante y me voy a atrever a decirlo. Es un debate que sí ya era muy necesario, ¿no?, para todos nosotros. Felizmente hay personas que sí defienden la prisión preventiva oficiosa. Y también hay gente que critica muchísimo la prisión preventiva oficiosa, pero cabe recordar algo. Escuchaba hace un momento que estaban hablando mucho del 133 constitucional, y la verdad este 133 constitucional nos da una condición, yo le llamo una condición, que es la famosísima, el famosísimo control constitucional o el control convencional. ¿Qué son estas dos situaciones? Uno, vamos a ver quién defiende más derechos humanos, digámoslo así. En algún momento de la vida uno de mis directores de tesis me decía, vamos a ver quién tiene, aquí ya no vamos a ver si alguien tiene o no tiene vela en el entierro, sino vamos a ver quién tiene la vela más pequeña o quién tiene la vela más grande, ¿no? Entonces, aquí pasa más o menos igual, porque el control, este 133 nos da la posibilidad de decir, bueno, si el control convencional defiende o garantiza un mayor acceso a un derecho humano, utilices el control convencional. Si el control constitucional te garantiza este derecho humano de mayor manera que el control convencional, utilícese la Constitución. Entonces, yo creo que todo este debate parte prácticamente de todo lo que es el control convencional, ¿no? De todo lo que está recomendando el sistema interamericano y sobre todo de lo que se va a tratar también respecto de este tratamiento dentro de la sesión que se viene el próximo lunes, me parece que a las 11 de la mañana, si no mal recuerdo. Quisiera aclararle al auditorio que lo que dice el doctor Palacios Xochipa es, cuando él habla del control convencional, se refiere a los tratados que México firme y donde tienen un número de derechos humanos que no están en la Constitución. Entonces ahí se da un aparente conflicto entre lo que dice el Tratado Internacional que México firma y el texto constitucional que hace
el poder revisor de la Constitución. Entonces hay un aparente conflicto. Este 133, la verdad que ha estado muy discutido, es muy analizado. discutido. La verdad yo creo, bueno, en realidad no soy constitucionalista, se puede notar, pero yo creo que la base de todo derecho viene del derecho constitucional, ¿no? Tanto que es derecho penal sobre todo, derecho, cualquier otra rama del derecho, incluso hasta el electoral, deviene de todo el constitucional. Entonces sí es muy importante hacer este análisis de algunos artículos que son muy importantes, insisto, para la vida jurídica y sobre todo para entender el sistema jurídico mexicano, Claro. ¿no? Mira, dijiste dos cosas, o una muy importante que quiero que por favor puedas explayarte un poco más. Hay 20 artículos, 20 delitos que se establecen, unos en la Constitución, otros en la ley. Y tenemos la costumbre en México de abusar de las excepciones. Claro, claro. ¿Verdad? Porque esto al final de cuentas es una excepción al principio general. Que los detractores dicen que se ha convertido en la regla, Pues ¿no? sí, es que sí es un problema. Hay 20 artículos y ya, bueno, ahora el presidente metió hasta el de la corrupción. Claro, ¿no? claro. ¿Tú qué opinas sobre eso? Bueno, para dar respuesta a esta pregunta, sí es importante algo. Lo que trata el 19 constitucional, párrafo segundo, es prácticamente prisión preventiva oficiosa. Jurídicamente hablando, en México aún no estamos tan preparados para algo. Sucede algo. El sistema de justicia penal mexicano es un híbrido entre el sistema guatemalteco, el sistema puertorriqueño y el sistema chileno. Eso es algo muy importante. Sin embargo, estos tres sistemas, por así decirlo, bueno, dos de ellos, Puerto Rico y Chile, que son dos países muy similares a México, y todo tiene que ver con esta cuestión del derecho dúctil que habla Gustavo Zagrebelski, tratan de dos cosas, que se llama presunción de inocencia plena. Entonces, digámoslo así, que para ellos no hay una prisión preventiva oficiosa, por así decirlo, pero sí hay una prisión preventiva justificada. ¿Qué es la prisión preventiva justificada? Pues bueno, es esta prisión preventiva en la cual el Ministerio Público o el fiscal da ciertos requisitos o logra ciertos requisitos para que una autoridad jurisdiccional, llámese juez, pueda convencerle de que la persona que está prácticamente dentro o se le está acusando de una conducta típica antijurídica culpable y punible, pues bueno, tiene o es merecedor a estar en prisión o a seguir su proceso. Exactamente, que son prácticamente algunos requisitos como es la peligrosidad, la reincidencia incluso, que esto también tiene que ver mucho con esta cuestión del derecho penal del enemigo. Pero bueno, a final de cuentas, ¿por qué hay muchas conductas? Tenemos el caso Murillo Karam. Pues, sí, claro. Ahí está. Y bueno, algunos otros, ¿no? Que vimos el mes ese pasado, es el ¿no? más claro, dice, el que dice el juez. No, es que tiene dinero, dice el Ministerio Público, tiene dinero y medios para escaparse. Por lo tanto, te pido prisión preventiva. Exactamente. Aquí el detalle es, no se va a eliminar la prisión preventiva como tal. Digo, ese yo creo que claro, eso es lo que a lo que se pretende llegar. Incluso yo creo que ese va a ser la base del debate que va a existir el día lunes, ¿no? Y que es la propuesta incluso. Es la prisión preventiva oficiosa. Es esta forma, hay que decírselo al público en general, esta forma automática de que a una persona que está siendo acusada por cualquiera de estos delitos se le tenga que privar de la libertad mientras ocurre. Quisiera regresar al tema del número de delitos. Sí, son bastantes. Yo soy una persona, bueno, me dedico a los métodos alternos. Y en materia penal, por ejemplo, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal te establece precisamente algunos criterios, sobre todo en su artículo 12, que es la famosa derivación y sobre todo el análisis que hace el facilitador para ello. A mí me sorprende mucho que hay muchos delitos que por propia naturaleza incluso podrían no estar dentro de este catálogo. La verdad sí es muy exagerado el número de delitos que se encuentran prácticamente dentro del 20 constitucional. Ahora, entiendo también que esto tiene que ver con una cuestión netamente antropológica y cultural de todos los habitantes que vivimos desde Tijuana hasta Chetumal en Chiapas, ¿no? Entonces, yo creo que esta cuestión del número de delitos sí es bastante, y yo soy una persona que incluso sí se decantaría un poquito más por tal vez aminorar un poco ese catálogo. Digo, hay delitos que con seguridad son cometidos, sí, pero a veces, podemos decirlo así, por cuestiones incluso hasta propiamente culturales, ¿no? Sí, vamos a ir a una pausa, doctor. Sí. Regresamos con este interesante debate.
si la Corte resuelve de que ya no va a haber esta prisión preventiva y que van a poder salir como entran los delincuentes, yo respeto la decisión, pero no quiero ser cómplice. No quiero que el día de mañana aquí ustedes me digan, oiga, ¿y por qué salió de la cárcel este delincuente de cuello blanco? Voy a tener que repetir, pues no fuimos nosotros, fue el juez, fue el Poder Judicial. Pues sí, pero ya salió. Y entonces México sigue siendo el país de la corrupción y de la impunidad. Enfatiza. Esa es la tesis del presidente de la República, doctor Alfredo, acompañada con otra comparecencia que tuvo Adán Augusto, el secretario de Gobernación, y donde dijo, fue a la Corte y les dijo, si ustedes quitan la prisión preventiva, se van a salir inmediatamente de la cárcel 92,000 personas que están sujetas a prisión preventiva. Fíjate nada más, que son 226,000 internos y 92,000 están sujetos a prisión preventiva. Un abusito, ¿no? Un exceso. Sí, pero también está en este debate, también los partidos políticos han asumido una posición, y sobre todo los que están en oposición, PRI-PAN, están hablando ahora sí en favor de la presunción de inocencia, un poquito lo que dijo la presidenta de la Comisión Interamericana, ¿no? Decir, no, pues es que esto si se está presumiendo que es inocente, es algo ilógico que se mantenga la gente adentro. Y por eso el presidente dijo, a ver, ahorita están argumentando de que hay que desaparecer o hay que declarar inconstitucional esta prisión preventiva oficiosa, pero en su momento fueron ellos los que lo pusieron en la Constitución. Incluso el dirigente nacional del PAN era senador y él la votó. Sí, entonces claro. también esto tiene connotaciones políticas, ¿no? Sí, esto, bueno, como todo movimiento jurídico, yo siempre he dicho, hay muchos movimientos jurídicos que a veces se toman como estandartes políticos. No está mal, tampoco está bien, digo, ya esa criterio y conciencia de cada quien. Lo que sí puedo asegurar en este sentido es que, bueno, insisto, yo creo que entendimos mal el sistema de justicia penal que estamos utilizando. ¿Por qué razón? Comentaba acerca de un autor hace un par de minutos, de Gustavo Zagrebelsky, cuando escribe El derecho dúctil, y él dice que prácticamente hay figuras que no se pueden establecer en determinado estado o estado, nación, país, por cuestiones incluso que no pueden ser compatibles con un sistema jurídico, un sistema económico, un sistema político, un sistema de gobierno incluso. Entonces yo creo que la reforma, además de que obedece a algunas presiones incluso de la comunidad internacional hacia el Estado mexicano, hay que recordar que el último estado en tener este tipo de sistema judicial es México en 2008 y hasta 1993 con Guatemala, me parece, si no mal recuerdo. Pues bueno, creo que también imponía un poco esta presión internacional y efectivamente entendimos mal la aplicación y la adecuación del sistema penal acusatorio y oral en México, ¿no? Que primero le llamamos sistema penal acusatorio adversarial, otros le llamaban el sistema oral adversarial, o sea, ni siquiera nos poníamos de acuerdo en el nombre y tampoco teníamos ni siquiera la mínima conciencia de qué es lo que íbamos a hacer prácticamente. Yo siempre estuve en contra, siempre. Intenté que no se aprobara. Tú decías Chile, Puerto Rico, son los gringos. Claro. Son los gringos. A través del USAID le impusieron a México, en el tiempo de Fox y de Calderón, esquema. Le dijeron, es que México no puede estar Me parece que el primer intento precisamente fue con el expresidente Vicente Fox en 2004, si no mal recuerdo, Claro. Y hasta 2006. Samuel González Reyes se llama. Samuel González, que fue el primer fiscal en contra del crimen organizado, fue alumno mío en la facultad, brillantísimo Samuel, y Samuel se dedicó a estudiar y decía, pues ha sido un fracaso en Chile, ha sido un fracaso en El Salvador, ha sido un fracaso en Costa Rica. ¿Qué ha pasado? Se han subido
los índices de la criminalidad. Sí, insisto, por una cuestión que se llama derecho dúctil, que no podemos traer figuras que no obedezcan a nuestra realidad. Claro, pero bueno, ese es otro, etcétera. es otro debate que vamos a invitar, porque hay que discutir si este sistema debe quedarse o debe transformarse. Pero el tema central, primero, yo no creo que sea tan dramático como dice el presidente, porque podrías establecer artículos transitorios que eviten que los 92,000... Claro. Sí, pero aquí el problema de fondo es un problema político, porque para poder cambiar el actual texto de la Constitución, pues se necesita la oposición y ellos están en huelga. Ya dijeron que no van a aprobar nada de lo que... No, pero implique además, reforma constitucional. ayer me puse a revisar todos los medios. Por ahí tengo una hoja donde hay 97 menciones de los medios sobre el tema y revisé el internet y el YouTube, ¿no? Y sobre todo Radio Fórmula, todos los comentaristas de Radio Fórmula, todos hablan en contra. O sea, que este ya es un problema ideológico, ¿verdad? Sí. Todos contra el presidente, todos contra Morena. Ahorita sostienen una tesis, pero cuando estaban en el poder sostenían exactamente lo contrario. Lo contrario. Que dice el ¿no? presidente. Pero el tema ahorita más peligroso para mí es, ¿tiene la Corte atribuciones para declarar que se deje de aplicar un artículo de la Constitución? ¿no? Ahorita medio ya le cambiaron, ¿ves? Porque les hizo así a los de la Corte, ¿no? Yo ahorita tengo información de mis amigos que cuando menos 5 van a votar en contra, o sea, no va a pasar esa iniciativa. Pero ya no le llaman derogación constitucional, ya le llaman derogación convencional. Es decir, no es que yo vaya a decir que es anticonstitucional, voy a decir que es anticonvencional. O sea, esa reforma está en contra de un tratado internacional, ¿no? Ahora, ese es el tema. Ahora, yo no fui muy ducho en derecho internacional, pero ciertamente un tratado internacional es una especie de cesión de mi soberanía de manera voluntaria, ¿no? Pero también siempre es limitada, ¿verdad? Es que eso es lo que subyace en el debate jurídico de fondo aquí. O sea, a principios del año 2000 en el mundo empezó a haber toda una teoría jurídica que sostenía, y porque lo mismo se hizo en el resto de América Latina, que los tratados internacionales tendrían que tener, por lo menos en el tema de derechos humanos, tanto valor como el texto de las constituciones. Fue un movimiento a nivel mundial que luego hizo que se reformaran las constituciones y que la propia Constitución lo dijera. Y eso ya es una visión, porque aquí en el fondo es, a ver, ¿estás de acuerdo o está uno de acuerdo en que al final lo que se termine aplicando por las razones que sean, por ser más justo, por lo que sea un tratado internacional, algo que se negoció entre representantes de muchos países, o que se termine aplicando o que prevalezca la Constitución, que es algo que se aprobó por el poder constituyente? Y eso es lo que está en el fondo, ¿no? Es el viejo debate que vimos hace como 2 programas entre quién debe ser el que maneje, el que establezca las disposiciones constitucionales, el poder legislativo como poder revisor de la Constitución o el poder judicial a través de el control constitucional y la sentencia. Es un viejo debate que viene desde Jelinek. Claro, pero aquí en el fondo también lo que hay es una visión de que así como se globalizaron las economías, así como se globalizó los medios de comunicación, también hay un intento, un esfuerzo, o hay fuerzas que están forzando para que se globalice también la justicia. Sí, ¿no? ¿Y no es esto sería una especie de ejercicio imperialista? Pues es globalización. Y hay quien habla en contra de la globalización con esa perspectiva. Ahora, fíjense ustedes, curiosamente, Estados Unidos, el que dicen que es el país más democrático del mundo, no, allá los jueces federales no ha querido firmar la Corte Internacional. La Corte Internacional no la reconoce. Sabe que tiene muchos candidatos ahí que podrían desfilar. No reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. ¿no? Nosotros sí, como
como país, pero ellos no. Sí, son quizá, como comentamos fuera del aire, los países europeos los que más han tenido Sí, esta visión, porque- pero sobre todo por la naturaleza de la Unión Europea, cómo han construido su Se han sistema convertido como en un país, pero también hablabas de Inglaterra, ¿verdad? Sí, la Gran Bretaña dijo, hay fuerzas que dijeron, no, yo ya no me gustó esto. No me gustó. Sí, así es. Bueno, para empezar, yo creo que todo tiene que ver con esta cuestión de la globalización de la justicia, sí, efectivamente, y pues por eso tenemos sistemas tanto interamericano, europeo, me imagino que hasta asiático y africano, ¿no? Pero efectivamente todo viene de esta parte de los europeos que al generarse, al conformarse en una sola unión, pues bueno, tienen incluso hasta cuestiones económicas y jurídicas, ¿no? Que hacen que incluso sus constituciones se homologuen a una constitución europea, ¿no? Pero bueno, yo creo que para el Estado, para el sistema interamericano, yo creo que es diferente porque versa más la regulación, por así decirlo, o no, de garantizar el acceso a ciertos derechos humanos que algunos países en América Latina, pues bueno, todavía no pueden acceder a algunos habitantes, ¿no? Sí, y la tradición nuestra jurídica no es exactamente igual que la europea. Pues no, lo que pasa, pero México ha suscrito muchísimos tratados, sobre todo en materia de derechos humanos, pues que jurídicamente No, y eso está tienen muy bien. Y implicaciones, eso está ¿no? muy bien. Yo creo que en la medida que amplíes el catálogo de derechos humanos, porque al final de cuentas el derecho humano es una limitación al poder público, ¿no? Poder público, tú no puedes extralimitarte de esto. Tú puedes hacer esto y esto y esto, te extralimitas y entonces es cuando se aplican los derechos humanos. Antes era inconcebible que se pudiera ya hablar de una disposición, de un tratado internacional Que prevaleciera sobre el texto de la ¿no? Constitución. Pero ahora se han solicitado y se han concedido muchos amparos por una disposición de carácter Sí, convencional. Convencional, sobre ¿no? todo. Pero normalmente son casos donde la Constitución no se pronuncia. no se refería. Bueno, a colación de eso, lo que comentábamos hace un momento, digo, habrá que ver qué prevalece más sobre los derechos humanos, si el control convencional, el control constitucional. Yo creo que eso también es muy importante, sobre todo para la tradición jurídica que estamos teniendo, ¿no? Todo esto también, como veíamos ahí, trajo a colación el tema de, pues, cómo está el Poder Judicial en México. Pero no solamente el Poder Judicial, Alfredo, todo el sistema de procuración y administración de todo el justicia. sistema de justicia en México, sí, claro. Hay que revisarlo, está mal. ¿Por qué? Porque el delincuente se pone de acuerdo con el primer respondiente. ¿Quién es el primer respondiente? El policía, la policía ministerial, cualquiera. No estoy hablando de un Estado, sino en general del sistema. Y él, cuando rinde su informe, rinde un informe defectuoso que hace que el trabajo del Ministerio Público ya vaya defectuoso y por lo tanto cuando llega ante el juez encuentra un trabajo de investigación defectuoso y lo deja libre. Pero realmente la corrupción se generó desde el principio, ¿no? Entonces, Por eso estaba demostrando impotencia el presidente. Decía, bueno, en esta parte de las instituciones del país no hemos avanzado mucho. No, pero eso en 96, que me tocó a mí como senador ver este caso, nos dijo madrazos específicamente. Es que los jueces, él echaba la culpa a los jueces. Yo no creo que haya sido un tema siempre de los jueces, son ministerios Sí, públicos. frecuentemente ¿no? es la Procuraduría o a veces hasta desde la policía. Desde los ¿no? policías. Y bueno, yo creo que todo tiene una escalada y yo creo que sí tiene que ver más bien todos los actores que están dentro del sistema de justicia, ¿no? Y yo creo que aquí, bueno, voy a emitir un criterio muy personal, pero yo creo que aquí los jueces en realidad son los menos responsables, ¿no? De liberar a Pero son los que delincuentes. firman. Claro, pero el Son los que detalle firman la es que resolución. ellos firman de acuerdo a las investigaciones Sí, que hacen por los eso digo, policías y le los echan la ministerios culpa públicos, ¿no? al juez, pero realmente la investigación va mal desde el principio porque le dieron una lana A al alguien. policía y desde ahí viene Fue lo que no quiso decir el subsecretario del presidente de manera, pero es eso lo que estaban diciendo. Miren todas estas personas que han dejado libres los jueces, pero no dijeron, es que todo empezó por una lana que soltaron y la corrupción. sí, claro. La corrupción empieza desde muy Desde el abajo. principio, Y claro, al juez, hay jueces donde sí lo meten para que sea generoso con la interpretación y sí acepte esa interpretación. Hay unos que aceptan, hay otros que no aceptan. Pero en el fondo, esto que estamos discutiendo ahorita es una crisis del sistema De justicia. del sistema de justicia que no está bien en el país. Y es un tema que el próximo
gobierno tiene que entrarle, pero Esa es la impresión que da, porque esa es la impresión que da todo lo que está sucediendo. Porque hay muchas cosas que ya desde el Poder Legislativo y desde la Presidencia están cambiando, pero esta parte del sistema de justicia no se le ve que haya mejorado mucho. Claro. Y se me hace que ahí es en donde está el presidente mostrando toda esta pues impotencia, ¿no? Es decir, eso no se le ha podido meter mano. Y efectivamente, yo también creo que es la tarea para el siguiente gobierno. pues sí, porque el consejero jurídico que debía estar haciendo eso anda más metido en otros En la temas, que era grilla. Julio Scherer, ¿no? El consejero jurídico es el que debe hacer todo este tipo de análisis, de derecho comparado, de traer a expertos de otras pero partes está metido en política, en cuestiones políticas. del mundo. A colación que hablaban precisamente de la crisis de justicia, efectivamente es un elemento muy importante que deviene de otra crisis que se llama crisis de representación política. La última encuesta que vi de crisis de representación política, si no mal recuerdo, fue en 2017 y hablaba, 2007-2018, la verdad no tengo en este momento el dato certero, pero hablaban de que cerca del 73% de la población en México confiaban muy poco o había una nula confianza en todas sus autoridades, ¿no? Sí, claro. Desde el policía que cuida la avenida hasta las más altas autoridades que en este Y país. además con mucha razón, te recomiendo mi libro que Sí, se claro, llama claro. Lo claroscuro de la representación política, donde hago un análisis en todo el mundo y en México de este tema. Es que la representación política ya no puede ser que tú nombres un diputado y no lo vuelvas a ver, y No, ese claro. diputado haga lo que le da. Ese es el gana, detalle, ¿no? Esa es la crisis de Esa es la crisis, representación, esa es la verdadera política, crisis ¿no? En realidad, bueno, y esta crisis de representación política pues también le pega de manera directa a todo lo que es el órgano jurisdiccional o al poder judicial, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene esa falsa creencia de que los jueces son quienes dejan en libertad, bueno, en algunos casos sí, Sí lo es. en otros pues, En otros no, definitivamente sí. no. Es un problema Tampoco podemos del generalizar. sistema. Pero al final de cuentas tenemos que ser muy objetivos y decir, la prisión preventiva oficiosa se debe de quitar ahorita. Pues quizá para algunos delitos, ¿no? Yo creo que, a ver, no es tanto erradicarla de tajo, ¿no? Porque sí, La insisto, oficiosa, me la refiero. oficiosa debe de ser incluso más controlada, por así decirlo, y yo creo que debe de ser un poco más la justificada. Claro, me refiero a lo siguiente, me refiero a minorar menos delitos. el catálogo de delitos O que sea, están más en el acotado. Pero hay 19. que reformar la Constitución. Sí, Bueno, claro, pero ya, claro. esa es otra cosa. Pero yo creo que sí es importante, incluso otro si tema. es necesario que se aminore, que se acote, que se recorte el catálogo de delitos que existen precisamente en el 19 constitucional y que se siga utilizando, que se utilice ya de plano lo que es la prisión preventiva justificada, sí, solo sí, el Ministerio Público da los requisitos necesarios y sobre todo dota de este convencimiento al juez para que exista esta prisión preventiva hacia una persona que se presume delincuente. Tenemos que concluir, desgraciadamente nada más contamos con 60 minutos y nos quedamos siempre muy picados con los temas. Yo espero que la Corte no desaparezca o declare inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, porque nos vamos a meter en un problema de conflicto entre poderes que no hay árbitro para resolverlo. La información que yo tengo de mis amigos adentro es que cuando menos 5 van a votar en contra. Por sostenerla, por mantenerla. Por mantener la prisión preventiva. oficiosa. Es decir, van en contra de la propuesta del ministro Luis Miguel Aguilar, ¿no? Pero bueno, yo Todavía hay 6, en teoría tú traes la certeza de 5, pues con los otros 6 se puede decretar, ¿no? no, a fuerza tiene que ser 8. Tienes razón, tiene que ser No, a 8 fuerza para que tiene pueda que ser tener ocho. efectos Sí, generales, sí, entonces, cierto. lo- Entonces no se va a declarar. Si Yo no la sé, información no sé. que tienes, Es una información que me dieron. Claro, extraoficial. Yo sí platiqué con uno y me dijo, yo voy a votar en contra. Sí, claro. ¿No? Sí, porque lo ven con Amigos, impacto. amigas, gracias por su atención. Nos vemos la semana que entra. Gracias, doctor. A por sus órdenes, su- muchas gracias. Te vamos a invitar a otro tema, Claro que sí, a sus otro órdenes. debate sobre el sistema jurídico penal mexicano. Gracias por su atención y nos vemos la siguiente semana con este programa A Fondo con Amador Rodríguez.